Hola mis queridos compañeros de viaje, de nuevo aquí para leeros el capítulo 5 del libro de El encuentro de la ciencia con Dios de Anna Ferrer. Bien, según decía Shirley Heisenberg, la verdad habita en las profundidades, por lo cual quiere decirse que la ciencia y también el ser humano tiene que buscar en sus profundidades íntimas la existencia de Dios, y es lo que vamos a intentar, o mejor dicho, Anna Ferrer intenta explicar en este capítulo de conciencia cuántica. Un capítulo de ciencia, pero que realmente lo hace muy sencillamente y entendible para todos nosotros, los que no somos muy científicos, claro. Bien, empezamos. A comienzos de nuestro actual siglo XX, e impulsados por los grandes descubrimientos de la teoría de la relatividad y la teoría cuántica, se comienza a gestar el gran cambio, anunciado ya con milenios de anticipación, que nos debe llevar al despertar de la conciencia a la realidad. El gran cambio que nos permitirá dar cuenta de que el reino de Dios ya llega a nuestro planeta, porque esta venida es solo un despertar de la conciencia a la realidad de que Dios está en lo más profundo de cada ser. La ciencia nos ayuda en este despertar porque en su investigación ha llegado a un nivel muy profundo de la existencia. Nuestro siglo comenzó con los grandes descubrimientos de la teoría de la relatividad de Einstein en 1905 y de la teoría cuántica de Planck en 1900, los dos pilares sobre los que se ha construido la ciencia moderna y han permitido renovar en profundidad y amplitud nuestros conceptos de universo. Si bien en la revolución del pensamiento producido por los descubrimientos de Copérnico y Newton fue gigantesca, y solamente podríamos valorar su magnitud si nos situásemos en el ambiente y nivel evolutivo de su época, la revolución producida por los descubrimientos de Einstein y Planck en nuestro siglo actual es mucho más profunda, porque nos lleva hasta el mismo nivel esencial de la existencia, donde la conciencia humana encuentra su relación con el universo. Y de la misma manera que en su tiempo la teoría heliocéntrica tardó un centenar de años en ser difundida y más aún en ser aceptada actualmente, y pasado casi un siglo desde que nacieron las teorías básicas de nuestra ciencia moderna, nos encontramos que apenas hemos despertado la conciencia a la profunda trascendencia que encierra. Podemos decir que la teoría de la relatividad nos abre la puerta a la inmensidad cósmica, mientras que la teoría cuántica nos permite llegar al nivel más profundo y esencial de la existencia. Si bien desde nuestro planeta no nos es posible desplazarnos hasta las lejanas galaxias para llegar a su conocimiento, la luz que ella irradia puede viajar por la geografía cósmica y llegar hasta nosotros. Su luz nos da una información que puede ser codificada con los modernos telescopios, dándonos conocimiento del pasado por la cantidad de años luz que emplea en su trayectoria. Otra clase de información, no menos interesante, que nos ofrece la luz es la posibilidad de conocer detalladamente los elementos químicos y características físicas de los cuerpos luminosos de los que procede. La base para el conocimiento de la constitución de los astros hemos de ir a buscarla en la segunda mitad del siglo pasado con el descubrimiento de la espectrografía, la técnica que permite fotografiar los espectros de la luz. Al investigar los espectros luminosos de las estrellas se pudo observar un corrimiento hacia el rojo de sus rayos espectrales y, según las observaciones del físico Christian Doppler, el corrimiento hacia el rojo significa un movimiento de alejamiento del cuerpo luminoso. Con esta información, Edwin Hubble se dedicó a investigar el espectro luminoso de diferentes estrellas y pudo observar que todas ellas se alejaban. Asimismo, midiendo su desplazamiento, pudo calcular sus velocidades, observando, a su vez, que aumentaban conforme se iban alejando de la Tierra. Los alejamientos fueron observados en todas las direcciones investigadas.
Y este descubrimiento, que puso de manifiesto que el universo está en continua expansión, ha sido la base que ha permitido llegar al conocimiento del proceso de evolución del universo. Esta nueva información de la bóveda celeste hizo pensar a los científicos que anteriormente las galaxias debían haber estado más unidas y cada vez más próximas conforme iban remontando hacia el pasado, hasta llegar a estados de temperatura y densidad infinita, en que las estructuras galácticas estarían en forma de partículas elementales. Este continuo proceso de acercamiento debía terminar necesariamente convergiendo en un punto inicial, un punto de energía pura, en el que debían de estar concentrada la energía de la totalidad del universo, un punto de densidad infinita en el que se deberían encontrar en potencia la totalidad de las galaxias. Con ello nació la teoría del Big Bang, que nos explicaba cómo había nacido el universo. Esta teoría, que nos explica el origen de la creación junto con la información que nos aporta la radiación del espacio descubierta por los físicos Penzias y Wilson, que han sido consideradas como un reto fósil procedente de la primera etapa de la evolución del universo, nos permite penetrar en la inmensidad cósmica para ir reconstruyendo su historia y, por tanto, el conocimiento de nuestro más remoto origen. Con el Big Bang nacieron, del punto infinitamente denso inicial, las primeras partículas elementales del universo, que actualmente conocemos, y estas partículas primeras constituyeron, por un lado, la esencia de todas las estructuras creadas, y por otro, el campo energético universal, que debería mantener el equilibrio en la totalidad. A partir de las partículas esenciales se fueron formando partículas más complejas que dieron lugar a lo largo de la evolución cósmica a los mundos materiales con su diversidad de formas, para que pudieran desarrollarse la vida biológica y la vida inteligente a través de ellas. El proceso evolutivo va encaminado al despertar de la conciencia. Cuando el ser llega a su etapa inteligente, se orientan hacia la búsqueda de su verdadera esencia, lo que le permitirá conocer su origen cósmico y reconocer a su creador, así como conocer su verdadero destino, más allá de las dimensiones espacio-temporal terrestre. Por ello, es en su nivel esencial su más profundo nivel interno, donde el ser encuentra la unión con su creador, siente su amor y percibe su conexión con él. La creación aparece como la manifestación de la energía divina. Las partículas nacidas en esta primera fase del proceso creador constituyen, pues, la más pura manifestación de la energía del creador. Este nivel esencialmente energético, un nivel cuántico, constituye el nivel esencial de la existencia. La teoría cuántica constituye la otra área de conocimiento que ha impulsado la revolución científica actual. Es la otra columna que sostiene, junto con la de la teoría de la relatividad, a la física moderna. Su origen se encuentra en el descubrimiento de Planck al observar que la energía no fluía de una manera continua, sino en forma de paquetes de energía o cuantos. El modelo de átomo de la física moderna nos lo dio Rutherford en 1911. Era el tan conocido modelo del átomo planetario, totalmente diferente al átomo de Demócrito y de Newton, en el que alrededor de un núcleo central muy denso, formado por protones y neutrones, giraban unas partículas más sutiles o electrones. El átomo ya no era indivisible, como hasta entonces se creía. El acceso a la estructura interna, que se descubrió al hacer incidir partículas radioactivas sobre él, nos puso de manifiesto una característica tan importante como sorprendente, pues la mayor parte del espacio era vacío, siendo insignificante con respecto a él el espacio que ocupaban todas las partículas juntas.
Pues bien, con el paso del tiempo, la física moderna ha llegado a un conocimiento mucho más profundo en su investigación del átomo. No solo en cuanto al descubrimiento de las partículas que lo integran, sino también con referencia a sus características esenciales. La consideración de Niels Bohr con respecto al carácter cuántico de la trayectoria de los electrones nos han llevado al modelo de átomo cuántico. Sabemos que los átomos pertenecientes al mundo de lo diminuto llegan a alcanzar el inimaginable orden de los 10 millonésimas de milímetro, estando a su vez constituido por numerosas partículas aún más sutiles. El núcleo, a pesar de su tamaño insignificante con respecto a la totalidad del recinto atómico, contiene la mayor parte de su masa. Se ha llegado a calcular su densidad alrededor de los 10 elevado a 14 gramos por centímetro cúbico. Impresionante cifra que corresponde a la densidad de una estrella de neutrones. También se ha podido calcular el vertiginoso movimiento de sus partículas, que alcanzan las 10 elevado a 24 vibraciones divididos por segundo, manifestándonos el inimaginable dinamismo que se encuentra en nuestra propia esencia y nos da vida. No hay duda de que nos encontramos en un universo esencialmente dinámico. Las características del nivel cuántico, así como el comportamiento de sus partículas, escapan a las leyes de la física clásica, situando ese nivel esencial en otra dimensión de la existencia, fuera de nuestras coordenadas de espacio y tiempo terrestre. Una característica esencial del nivel cuántico es la dualidad partícula-onda, es decir, las unidades que constituyen este nivel esencial igual pueden comportarse a manera de partículas como manifestarse en forma de ondas. Este extraño y sorprendente comportamiento en el nivel último de la materia ha causado confusión a los mismos físicos, siendo motivo de polémicas durante más de 2 centurias. Desde antiguo, la luz había sido considerada solamente desde una perspectiva religiosa, hasta que en 1690 el físico holandés Christian Huygens, observando los fenómenos de reflexión y refracción de la misma, pudo comprobar que la luz tenía una naturaleza ondulatoria. Unos años después, esta teoría fue rechazada por Newton, manteniendo que la naturaleza de la luz era corpuscular. El desacuerdo se prolongó durante generaciones, inclusive entre eminentes físicos, porque cada uno de ellos tenía la certeza que le daba el comportamiento de las partículas observado en sus propios experimentos. La duda y las contradicciones continuó hasta en 1923, en que Louis de Broglie se dio cuenta de las características dual de la luz. Las partículas podían comportarse como tales o como ondas, y ello dependía del método empleado para su observación y medida. El descubrimiento de la dualidad que caracteriza el nivel cuántico fue de extraordinaria importancia para el conocimiento de la estructura más íntima de la materia. Otra de las partículas cuánticas, otra de las peculiaridades de las partículas cuánticas es la de no poder conocer simultáneamente su trayectoria y su posición. Así nos lo expresa el conocido principio de incertidumbre de Heisenberg. No es posible localizar con precisión la posición de una partícula. Podemos conocer el momento en que es emitida por un foco luminoso, así como cuando incide sobre una placa fotográfica, pero el camino que ha recorrido de uno a otro punto nos es desconocido, apareciendo como una especie de neblina que corresponde a las innumerables probabilidades de trayectoria que puede surgir o que puede seguir. Nuevas características del nivel cuántico se han podido observar y también deducir de experimentos del físico inglés Thomas Young, basado esencialmente en hacer pasar
un rayo de luz a través de una cartulina a la que se ha practicado previamente 2 rendijas y observar su proyección sobre una pantalla situada detrás de ella. La imagen, en forma de bandas luminosas obtenida en la pantalla, manifiesta un comportamiento ondulatorio de la luz, mientras que si en lugar de la pantalla ponemos una placa fotográfica, se puede observar los impactos producidos por las partículas cuánticas en la emulsión de la placa. Distintas investigaciones realizadas en este experimento, al variar algunas de sus condiciones externas, tales como experimentar con una de sus rendijas tapada, nos ha puesto de manifiesto que nuevos comportamientos, como por ejemplo el hecho de encontrarse a la vez en diferentes estados probables o de recorrer numerosas trayectorias simultáneamente, se ha podido observar asimismo que las partículas actúan como si conocieran de antemano el comportamiento de sus compañeras. Parece como si tuvieran la capacidad de conocer, como si tuvieran un principio de conciencia. El descubrimiento de la inimaginable conducta de las partículas elementales que forman el nivel esencial de la existencia produjo desconcierto a los mismos físicos que la investigaban, llenándoles de perplejidad. Parecía que toda la realidad hasta entonces conocida se desmoronaba ante ellos. La realidad era como un pozo sin fondo, pues la materia se descomponía en partículas y ésta en otras más sutiles y así sucesivamente hasta convertirse en energía. Einstein acusó de una manera especial esta perplejidad, asustándole la profundidad a la que se había llegado. ¿Era posible que una partícula pudiera encontrarse al mismo tiempo en innumerables lugares probables? ¿Era posible que pudiera recorrer simultáneamente las distintas trayectorias de su inmenso campo de probabilidades? ¿Qué sentido tenía entonces la distancia? ¿Qué clase de realidad estaban descubriendo? Por ello, y con intención de atacar y demostrar la invalidez de la teoría cuántica que él mismo había ayudado a construir, se propuso realizar una investigación conjuntamente con Boris Podolsky y Nathan Roser. Este trabajo, conocido como la paradoja EPR, fue concebido en el 1935 para demostrar que todo ello no tenía sentido. Propuso la idea de operar con 2 partículas que estuvieran relacionadas entre sí, como por ejemplo las procedentes de la desintegración de un mismo átomo. Como el principio de incertidumbre afirmaba que no era posible la medición completa de una partícula, se propuso operar simultáneamente con partículas gemelas con objeto de una de ellas diera información a la otra para que con esta ayuda se pudiera conseguir la información completa. Si ello fuera cierto, se hubiera podido contradecir su principio fundamental en física cuántica, como es el de incertidumbre. Las perplejidades de Einstein respondían a la visión objetiva con que todavía contemplaba el nivel cuántico. Posteriormente, en 1964, John Bell formuló la idea de que en la teoría cuántica la realidad no es objetiva o no es localizable. Como consecuencia, debería ser posible la comunicación entre puntos muy distantes del universo. Una de las implicaciones de esta teoría era que las distintas partes del universo deberían estar directamente unidas en su nivel más profundo o esencial. Cuando algunos años más tarde Alan Aspect y su equipo de investigación, disponiendo de una más moderna tecnología, pudo llevar a cabo la experiencia ideada por Bell, quedó confirmada su teoría y con ello dio también una respuesta a los interrogantes de Einstein. Para esta experiencia utilizó fotones procedentes de un mismo elemento excitado y se trataba de observar si conservaban sus mismas propiedades cuando se encontraban separados a grandes distancias. Asombrosamente, se pudo comprobar que ambas partículas seguían
presentando idéntica información, la una con respecto a la otra, al producirse una amplia separación entre ellas. Pero como las propiedades de una partícula son alteradas en su medición, tuvo que haberse producido necesariamente una transmisión instantánea de la información de una a otra partícula para que la información siguiera siendo idéntica en ambas después de la alteración. Lo que había ocurrido en el laboratorio, operando en niveles del orden de las 1000 millonésimas de segundo, podía darse a gran escala en el universo, de manera que este experimento nos puso de manifiesto la existencia de una transmisión de información de partículas a partícula, aunque se encuentren separadas a distancias superiores a la velocidad de la luz. Investigando el proceso de la transmisión de la información de una a otra partícula, el físico David Bohm concibió la idea de que esta información estaba relacionada con unos factores que denominó variables ocultas, que tenían su origen en un nivel más profundo y desconocido. La influencia de las religiones orientales en su pensamiento le ayudó a concebir un nuevo modelo de universo, en el que más allá del nivel cuántico consideraba la existencia de una realidad más profunda, de la que todas las partículas eran como extensiones. Las partículas no estaban separadas, sino unidas en su nivel fundamental y se podía considerar más bien como probabilidades. El orden del universo se encontraba en este nivel subyacente a la materia, más allá de los cuantos y más allá del espacio-tiempo. A este orden, que era perfecto y contenía la información de la totalidad, lo llamó orden implicado. Contrariamente, consideró la existencia del llamado orden explicado al referirse al del nivel externo o material. La correlación entre todas las partículas en su nivel fundamental manifestaba una acción de conjunto que a manera de red energética envolvía a todos sus elementos, formando una unidad concepto que sintonizaba con el modelo de universo de la filosofía oriental. Los avances en el campo de la holografía y de la luz láser permitieron la confección de hologramas. Asombrosamente se encontraron significativas analogías entre las características que presentaba el modelo de universo de Bohm y el concepto de holograma. Para considerar este nuevo modelo de universo a manera de gigantesco holograma, conviene recordar previamente el significado de estos conceptos. Luz láser es una luz coherente, es decir, que sus fotones son de la misma frecuencia y están en fase a esta coherencia, y debe ser sus propiedades por la unificada y conjunta acción de sus fotones, a diferencia de la luz incandescente que irradian en todas direcciones y por tanto se dispersan. Una de las múltiples e interesantes aplicaciones de la luz láser es la de poder realizar hologramas. La holografía es una ciencia reciente que encuentra su origen en 1947 con el ingeniero eléctrico húngaro Denis Gabor, el cual casualmente descubrió una nueva forma de obtener imágenes. Un holograma es una fotografía tridimensional obtenida con su luz láser por interferencia de ondas. Para su observación se parte de dos rayos láser procedentes de una misma fuente, uno de los cuales se orienta hacia el objeto que se quiere fotografiar y se hace incidir sobre una placa de fotografía. El otro es el conocido como rayo de referencia, un rayo puro sin haber sufrido variaciones de interacción con ningún objeto, que es dirigido hacia la misma placa para converger con el primer rayo. Al encontrarse los dos rayos en la placa fotográfica, se produce un fenómeno de interferencia y se forma un holograma, una fotografía que tiene unas características muy diferentes de las conocidas normalmente. Al hacer incidir un nuevo rayo láser, puro como el de referencia, sobre el holograma aparece la imagen tridimensional del objeto en cuestión,
Si en lugar de dirigir la luz al holograma hacemos que incida un rayo de luz procedente de una bombilla normal, veremos la imagen borrosa, como si estuviera recubierta de una neblina. Esta neblina se ha identificado con la que presentan las partículas cuánticas en sus recorridos de innumerables probabilidades. Un holograma tiene la particularidad de que cada uno de sus puntos contiene la información de la totalidad de la imagen fotografiada, de manera que ésta se podría reproducir en su totalidad con solo revelar un pequeño trozo de película en que se encuentra la imagen inicial del objeto. Un holograma es un patrón energético de interferencia y nos da conocimiento del orden que existe en el nivel más profundo de la existencia y la disposición de la información cósmica. En las investigaciones realizadas a nivel cuántico se ha podido observar la acción que el pensamiento tiene sobre este nivel profundo. Se ha podido comprobar la íntima relación existente entre el sujeto observador y lo observado, de manera que el comportamiento de las partículas observadas depende del pensamiento del sujeto que observa, hasta el punto de parecer que las partículas se forman al ser observadas por la conciencia humana. El descubrimiento del crucial papel que el pensamiento tiene sobre el nivel cuántico constituye una de las más relevantes aportaciones de la ciencia moderna, pues el nivel cuántico constituye el nivel esencial del universo. Este conocimiento nos hace sentir la necesidad de profundizar en este concepto para encontrar la clase de relación que nos une mentalmente con la totalidad creada desde este nivel esencial. Según David Bohm, la conexión la conexión que se ha deducido existe entre todas las partículas del universo, y nos hace dar cuenta de que, siendo el cerebro humano un conjunto de innumerables partículas elementales, éstas deben de estar también conectadas con la totalidad. Pero esto solo puede ocurrir en el cerebro, a nivel cuántico, porque cuando éste actúa como órgano complejo, se encuentra con la limitación del espacio y del tiempo que le priva el acceso a la información cósmica. Ahora bien, este acceso lo podemos encontrar a través de la conciencia del pensamiento, de la conciencia. El pensamiento concentrado actúa de una manera coherente, pues toda su fuerza está orientada en una misma dirección, igual que ocurre en el rayo láser, y de igual manera que éste actúa en el holograma para desvelar la información de la totalidad de la imagen fotografiada. El pensamiento concentrado, cuando actúa sintonizado a la vibración de amor, que es la esencia del universo, tiene acceso a la totalidad del conocimiento del holograma cósmico. En este nivel de profundidad subatómica es en el que a su vez pueden explicarse las facultades internas de la mente humana, que nos permite un mayor aporte de información, como son la telepatía, la clarividencia, la regresión al pasado, el don de profecía, etc. Y con esto hemos llegado por la vía científica a un nivel en el que la unión de la vía subjetiva y la objetiva es evidente. La conciencia humana ha llegado al nivel esencial de la existencia, en el que se encuentra su origen, todas las formas creadas, y a la vez en todas ellas se funden en una misma y única esencia. Hemos alcanzado un nivel de profundidad tal que roza con la espiritualidad, y para seguir profundizando en él hemos de recurrir a la vía interna. Y aquí acaba este capítulo. Como veis, hay una relación muy íntima entre el ser humano y el universo. O sea, prácticamente somos iguales. Internamente el ser humano, cualquier cuerpo, es un universo, pero que indiscutiblemente está unido simplemente internamente con todo. O sea, que lo cual quiere decirse que nosotros y todo el universo estamos en el mismo paquete y tenemos la misma conexión, estamos unidos.
Lo que pasa es que nos falta conocimiento. Somos todavía muy ignorantes en el campo realmente tanto de la espiritualidad como de la ciencia. Pero bueno, estos libros y estas personas como Ana Ferrer nos ayudan a encaminarnos realmente a que profundicemos mucho más en todo esto y seamos también mejores personas y muy espirituales y que podamos alcanzar el amor. Y nada más, compañeros, muy agradecidos por que me escuchéis y espero que continuemos con el libro y podáis encontrar realmente a la finalidad de él. Un abrazo fuerte. Hasta luego.